una, con una sólida formación académica. Cuenta con una maestría en Dirección de Recursos Humanos, un Master of Business Administration. Además, es el CCO del grupo CPT. También es director de formación en desarrollo personal y también es consultor en diversos temas como la cultura corporativa, comunicación corporativa, relacionamiento comunitario, etcétera. Bueno, sin más que decir, le doy la bienvenida a nuestro ponente. Muy buenas noches, Joseph. Gracias, Melanie. Siempre es muy gentil juntarme contigo. Algo que yo quería compartir en este espacio, ¿no? Principalmente es la mirada que yo tengo en general de estas variables de comunicación. Entonces, dentro de la experiencia que tengo, me doy cuenta de que a veces los que estamos en el campo de comunicaciones tenemos una mirada muy operativa en la comunicación y seguramente está bien para ciertos espacios. Pero lo primero que yo quiero encuadrar es que tenemos que comenzar a desarrollar una mirada mucho más estratégica del tema de comunicación, una mirada mucho más de gestión, una mirada mucho más integral del proceso del comunicador en una organización. Entonces, lo primero que quiero compartirles es un modelo que creo que nos va a permitir anclar a lo que yo voy a intentar conversar con ustedes y posicionar algo que es importante para mí. Debemos dar un salto los que somos comunicadores y en base a la parte operativa en la cual somos buenos, pasar a una parte mucho más estratégica. Si ustedes pudieran poner en un plano cartesiano cualquiera una línea de tiempo, el tiempo como una constante, el tiempo que no se puede detener, el tiempo que según la física cuántica no podemos avanzar y retroceder, y una línea de complejidad, qué tan complejo es ser parte de una organización, qué tan complejo es aportar actividades a una organización, seguramente se formaría un cuadrante de espacio-tiempo en el cual tenemos un profesional de una carrera específica, en este caso del rol de los comunicadores, que tenemos un rol en una empresa, en un profesional, en un entorno ejecutivo. Y eso tiene cierta complejidad, hacemos cierto tipo de actividades y hacemos cierto aporte de valor que seguramente está bien y cumplimos un rol importante. Sin embargo, el tiempo que sigue avanzando porque no se puede detener ha hecho que ser parte de una organización sea mucho más complejo, mucho más diverso, mucho más difícil. Y se generan nuevos puestos de trabajo que implican nuevo tipo de capacidades que son importantes validar, sostener. Y eso impulsa a que un profesional, para que sea parte de una organización, pueda desarrollar ciertas capacidades que son importantes en ese espacio-tiempo, en esa empresa, en esa organización. Este proceso permanente de un grado de complejidad implica de que nosotros permanentemente tenemos que ir agregando mayor visibilidad de las cosas que hacemos en un entorno corporativo. Implica que nuestro aporte de valor operativo, que de repente era antes hacer alguna auditoría, ¿no?, de impacto, algún criterio comunicacional en una actividad con stakeholders, seguramente está bien, pero la exigencia de las nuevas organizaciones implica que nosotros debemos desarrollar una visión mucho más sistémica, mucho más empresarial, porque este proceso permanente de transformación de las personas como aporte de valor es porque las organizaciones cada vez son mucho más cambiantes, cada vez son mucho más diversas, cada vez adquieren diferentes retos de complejidad para nosotros. Y si no entendemos, principalmente nosotros, bajo este modelo que estamos tratando de focalizar, cómo funciona una organización, lo más probable es que sigamos haciendo labores muy operativas porque no entendemos la concepción de una organización, cómo funciona una empresa, cómo funciona una institución, cómo funciona bajo todos los estándares una empresa promedio, una corporación promedio. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero entrar a un rol operativo, seguramente con mi conocimiento sencillo de esta pequeña parcela que está acá, seguramente voy a hacer bien mi trabajo y está bien, pero siempre va a ser un rol muy operativo porque no tengo toda la foto, no tengo toda la pantalla.
En cambio, cuando un comunicador tiene una visión mucho más sistémica, ecléptica, integral, de cómo funciona una organización, lo más probable, lo más común, es que yo pueda desarrollar a través de mi aporte de valor, de mi formación, en la cual soy bueno, en la cual yo he sido preparado, cambiando mi rol de mirada a lo que una organización promedio puede generar. O sea, es esta mirada de ver una organización como un todo permite al profesional en estos tiempos de constantes cambios, en estos tiempos de entornos por lo menos diversos, darnos cuenta cómo podríamos aportar desde una mirada estratégica, una mirada de gerencia, cómo nosotros con comunicación podríamos entrar dentro de la cadena de valor de una organización. ¿Y qué significa la cadena de valor de una organización? Es que en parte de un proceso en el cual una organización funciona como organización, todos somos parte de un proceso y todos hacemos un aporte de valor diferente. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros nos quedamos en un rol operativo? Que seguramente solo hacemos esta chamba en particular y seguramente está bien y la hacemos bien, pero no entendemos todo el proceso, toda la cadena, todo el sistema de una organización en la propuesta de valor que tiene para el mercado, para ser competitivo. O sea, solamente cuando una persona desarrolla una mirada estratégica comprende que todos los aportes de valor que tiene la organización parten de la cadena de valor que la organización ofrece a sus clientes, a sus usuarios, a los diferentes públicos con los que se vinculan. O sea, la mirada integral de ver cómo es un proceso parte de una premisa fundamental, cómo funciona un sistema o una organización. Entonces, el sistema de una organización parte del principio que el aporte de valor que yo hago a una organización, si yo sigo siendo un rol operativo, solamente va a ser esta parcelita que está acá y lo voy a hacer bien, por eso he tenido una buena formación, pero yo no sé cómo ese pequeño aporte de valor que tengo yo está sumando al proceso en general, a la ruta en general. Por eso dentro del ciclo de la producción del servicio o del producto que una organización tiene, debemos conocer cómo esto afecta a las otras áreas. O sea, si yo no tengo una visión sistémica, podría ocurrir lo siguiente. Vamos a imaginar, no sé, que yo sea del área de ventas, del área de ventas. Y por ejemplo, yo como el área de ventas, yo como el agarro y vendo, no sé, vendo 5 millones de lapiceros. Perfecto, 5 millones de lapiceros. Y seguramente cumplió mi cuota y está bien, perfecto. Pero yo sé que distribución se demora una semana en repartir, porque sé que se demora una semana en repartir. Pero yo como vendedor, ¿qué hago? Le ofrezco a mi cliente que le voy a entregar el producto en 3 días. Esa propuesta de valor que yo estoy haciendo a mi cliente de entregar los lapiceros en 3 días es una mirada operativa, porque simplemente me preocupo en mi pequeño rol y se acabó. Y no me doy cuenta de que si yo ofrezco un tiempo de respuesta menor al proceso, voy a generar un cuello de botella de distribución, porque no va a poder cumplir en ese plazo. Al mismo tiempo van a aumentar el índice de reclamaciones por este cliente porque no le llegó el producto. Al mismo tiempo voy a generar que otras áreas piensan de que puedo cambiar mi tiempo. O sea, el problema que se genera en una organización cuando no tengo una visión sistémica es porque seguimos de una visión muy operativa. Y es un problema del comunicador, porque piensa que su pequeño aporte de valor todos deberían comprenderlo, cuando eso es por lo menos inexacto. Por eso que una persona que quiere trabajar en el mundo de las organizaciones, lo primero, lo elemental, lo que yo aconsejo es que deben conocer cómo funciona una organización, un sistema organizar, cómo funciona como estructura. Y yo les voy a compartir una estructura básica de un sistema corporativo para que el comunicador desarrolle esta visión integral, ecléptica de este proceso y ahí se da cuenta cómo esta planificación de comunicación suma a toda la organización. Y si no, simplemente me sigo quedando como mi rol operativo.
¿Cómo funciona la estructura? Vamos a intentar hacerla con un gráfico. Vamos a ver fundamentalmente cómo funciona una estructura corporativa para entender este concepto de la mirada corporativa, del rol corporativo, de un comunicador bajo una mirada de estrategia de management. Si tomamos en cuenta un organigrama cualquiera, de repente en este organigrama cualquiera, acá podrían estar los directores. Cuando bajan de nivel, podrían estar acá los gerentes. Cuando bajan de nivel, podrían estar acá los jefes. Y cuando bajan de nivel, podrían estar acá los empleados en general. Digamos, ese es un modelo básico de una división del trabajo. Digamos, este trabajo que están acá, acá están los comunicadores, ¿no? Imaginemos, acá está el área de comunicación. Y está bien. Pero cuando entramos a un sistema de organización, la alta dirección tiene básicamente dos tareas. Dos tareas, identificar los objetivos y plantear las estrategias. Esa es su chamba de la alta dirección. Plantear objetivos y desarrollar estrategias. Pero lo interesante es que esta estrategia, cuando baja de nivel, se convierte en el objetivo del gerente. Y el gerente tiene que desarrollar su propia estrategia, que ha bajado. Y cuando el gerente quiere bajarla a los jefes, esta estrategia baja y se convierte en el objetivo de ese jefe. Y este jefe desarrolla sus tácticas. Y estas tácticas, lo que hace el jefe es las baja y son las actividades que hacen los empleados. Al final, los empleados hacen las actividades que son parte de... Y esa es la chamba que hay que hacer. Entonces, un comunicador operativo se queda solamente con esta mirada, esta chamba que tengo que hacer. Y se acabó el tema. Se acabó el tema. Y esa es su chamba feliz. Y por eso cuando él propone una idea, que podría ser una idea muy creativa, si esta idea no hace match con lo de arriba, simplemente es descartada. Y no porque la idea esté mal, sino que la idea no está alineada a la estrategia de la organización. Pero si un comunicador desarrolla una mirada gerencial, una mirada estratégica, tiene que ver el todo de la organización. Y cómo él, con comunicación, da soporte a este objetivo, da soporte a esta estrategia, da soporte a este objetivo que viene arriba, da soporte a esta estrategia, y así va bajando en cascada. Pero solamente cuando cambia la mirada. El problema fundamental es que el comunicador promedio se sigue quedando en esta mirada acá, donde seguramente lo hace bien, donde seguramente es exitoso, donde seguramente las cosas que hace son robustas, genial. Pero para que un comunicador cambie el rol y tenga una mirada mucho más estratégica, debe conocer cómo funciona el sistema de una organización. Y estamos hablando de un sistema acá básico, elemental, o sea, una diferencia estándar de las cosas. Por eso cuando entramos a temas de cascada, que es la cascada que me gusta a mí, tenemos que entrar a nivel de pensamiento, es que tanto conocemos una organización. Y en base a esa organización, ¿qué tanto nosotros conocemos el aporte de valor de nuestro trabajo a todo el proceso, a toda la cadena? Porque solamente con esa mirada de toda la cadena, con ese proceso que tenemos, podemos comprender el modelo que es el que yo estoy trabajando en clase. Nosotros, como comunicadores, ¿cómo nutrimos a todas las áreas? ¿Cómo damos soluciones comunicacionales a todas las áreas? O sea, como nosotros, como comunicadores, si estamos con un área de logística que se puede encontrar por acá, con un área de supplies que se puede estar por acá, con un área de ventas que se encuentra por acá, con un área de cultura que se encuentra por acá, con un área de recursos humanos que está por acá. Es que nosotros con comunicación, ¿cómo hacemos soluciones comunicacionales para aportar valor a esta área de acá?
cómo con una solución comunicacional aportamos valor a esta área acá, cómo con una solución comunicacional aportamos valor a esta área acá, y ya se convierte en un sistema comunicacional, donde todas las áreas tienen que estar alineadas, todas las áreas tienen que estar integradas, todas las tienen que ser interdependientes. Entonces, esa es una mirada fundamental en el sistema que estamos compartiendo. Por eso le decía que cómo hacemos el cambio de mind, de chi, de pensamiento, es darnos cuenta que no somos una parcela, somos un territorio más grande. Y sobre esa mirada grande no funciona el sistema si no partimos del punto que yo considero que es estratégico y es el que tal vez más fallamos, que es una organización, que es un sistema de una empresa. Cómo nosotros estamos afrontando un modelo diferente de aporte de complejidad. Porque estamos preparados, sí, a nivel de comunicación, por supuesto. Estamos preparados, sí, por supuesto, en hacer esa cosa. En eso no hay ninguna discusión. Lo que nos falta en general es nosotros conocer cómo son las organizaciones. Nos falta en general conocer cómo funciona una organización promedio y cómo el aporte de valor nuestro a esta organización es sumamente importante bajo mi perspectiva, la perspectiva que estamos haciendo en sesión. Es solamente con esa trascendencia podemos darnos cuenta que tanto nosotros como comunicadores podemos hacer un aporte de valor realmente importante a lo que venimos manejando. Si no, no funciona, si no, no va a generar el aporte estratégico que estamos buscando. Entonces, sí es importante cuando tenemos esta mirada integral de lo que es la comunicación como comunicación, llegar a ese nivel de pensamiento, como proceso comunicacional, cómo nosotros entramos al aporte de diversos áreas. Como proceso de comunicación, cómo nosotros generamos el aporte de integración de diversas áreas. Como proceso de comunicación, cómo damos soporte a diversas áreas. Si entendemos eso como soporte, la capacidad de establecer la mirada estratégica del comunicador crece sustantivamente. Y es algo que yo estoy convencido que debemos comenzar a darnos cuenta, que debemos comenzar a generar para que de alguna manera, en esta perspectiva que yo creo que vamos a verlo en clase, va a ser por lo menos interesante integrarnos. Entonces, antes de pasar a la segunda etapa, me gustaría preguntas, me gustaría conversación, en el cual voy a invitar a un diálogo de los que están presentes para poder hacer algunas precisiones, porque sí me interesa que esta sesión sea una sesión de conversación, de interacción, para entrar a un pensamiento diferente de lo que venimos trabajando. ¿Alguna inquietud, señores? ¿Alguna premisa de lo que estamos viendo para seguir construyendo lo que yo básicamente creo que es interesante en este proceso de comunicación que vamos a establecer hoy en esta sesión? Se podría decir entonces que hay un proceso de cambio para pasar de ser un comunicador operativo a ser un comunicador estratégico. En este caso, ¿cuál sería ese proceso principal o bloque en el cual se le puede hacer difícil al comunicador adaptarse a dejar de ser solo operativo a pensar de manera estratégica? Buena pregunta. Yo creo que el principal factor, Melanie, es darnos cuenta qué tanto nosotros conocemos un sistema organizacional. O sea, qué tanto nosotros conocemos cómo funciona una organización. Cuando yo ponía el ejemplo de este sistema de división en el cual el objetivo bajo una estrategia, muchas veces los comunicadores no comprendemos cuál es el aporte de valor de un plan de comunicación porque al final todo es un número. A nivel corporativo, a nivel de estrategia, todo es un número. Y ponerlo en un número nos cuesta un montón si no conocemos el aporte de valor de todo el sistema. Entonces, una forma de cambiar es conocer qué es el core del negocio en la empresa e institución que estamos nosotros. O sea, conocer el core del negocio, lo que la empresa hace una propuesta de valor, nuestra ventaja competitiva, eso es fundamental en un proceso imprescindible para convertir el rol diferente. O sea, yo cuando converso con algunos comunicadores que recién están siendo egresados, a veces les cuesta mucho entrar a una conversación que yo te pregunto, ok, pero ¿cuál es el core business de tu institución? Y les cuesta por lo menos definirlo. Entonces, si te cuesta por lo menos definirlo, es muy probable que no tengas una visión integral
de cómo está funcionando esto, o sea, por lo menos, por lo menos. Entonces, yo sí soy un partidario que las personas debemos comenzar a darnos cuenta cómo funciona una organización. Y ahí tiene que ver con la capacidad de nosotros investigar, estudiar, por lo menos, qué tipo, Melanie, de organizaciones existen. O sea, por lo menos conocer eso. Y en segundo lugar, conocer por lo menos cuál es la división, imaginemos que lo más común es el organigrama, de cómo funciona el sistema organizacional. Entonces, si yo, por ejemplo, soy comunicador, y voy a ponerte algo que suena muy duro, Melanie, y no sé ni siquiera, o sea, no sé ni siquiera a qué se encarga el área de distribución, ¿cómo yo voy a proponer una solución comunicacional si no sé qué significa el área? O el área de supply, si es que yo quisiera trabajar otra área. O si yo preguntara a una persona, te hablo promedio. Ok, cuéntame, por favor, qué hace el área, no sé, pues, de logística, por decir un nombre. Entonces, si yo no conozco cómo funciona una organización, Melanie, yo pregunto, ¿cómo es posible que yo tenga una visión integral, una visión corporativa, una visión estratégica, si es que no conozco ni siquiera, te hablo conceptualmente, la definición del área? Por lo menos eso. Y luego darme cuenta, como le decía en este modelo, vamos a retroceder, es un modelo que a mí me gusta mucho, lo uso bastante. Déjame entrar al anterior. O sea, todos al final, y esto lo manejamos mucho en consultoría, somos parte de una cadena de valor, todos somos parte de una cadena. Entonces, cuando una persona, vamos a imaginar, Melanie, que te ponga como ejemplo, tu trabajo, por decir un ejemplo, Melanie, no, en general, está por acá, o sea, no hay ningún aporte de valor en la cadena, no tiene sentido que trabajes. No tiene ningún sentido que trabajes, porque no hay ningún aporte de valor. Es más, si tú te das cuenta, hay hasta a veces áreas que tienen muchos puestos que no tienen pero ningún aporte de valor. Y hay gente que dice, entonces, ¿para qué estás trabajando ahí si no tienes ningún aporte de valor? No tiene ningún sentido. Es más, si dejas hacer tu trabajo, no se afecta para nada. Ojo, no estoy hablando de burocracia, que es otro sistema de organización. La burocracia es diferente. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, en un área de recursos humanos se habla de valoración de puestos, que es tu salario. O sea, tu salario está relacionado principalmente, Melanie, a cuál es tu aporte de valor en la torta que la empresa tiene. Es tu aporte de valor. Porque evidentemente tu aporte de valor, si es más de alto impacto a la cadena, te van a pagar más. Pero si tu aporte de valor es más pequeño, te van a pagar menos. Pero si tu aporte de valor ni siquiera está en el proceso, no tiene sentido. Por eso de que en este proceso a mí me interesa que un comunicador entienda que somos parte de algo más grande. Yo desarrollo una mirada mucho más gerencial de la mirada del comunicador. Y cuando comprendo eso, si por ejemplo yo estoy trabajando, para poner un ejemplo, que ya para ir a la parte de los ejemplos, estoy trabajando, no sé, con el área de recursos humanos, y recursos humanos tiene un problema, vamos a imaginar, de una alta rotación, que es un indicador, digamos, estratégico, porque hay una curva de aprendizaje, yo me pongo a pensar cómo comunicación, cómo colaboro para bajar el indicador de rotación. Tengo que pensar, pero si ni siquiera sé lo que es un indicador de rotación, ¿cómo voy a aportar? Si ni siquiera sé que ese indicador de rotación afecta, digamos, a la famosa marca empleadora que mucha gente le gusta utilizar, ¿cómo yo puedo hacer eso? Es más, si el criterio de rotación está asociado a un indicador más grande, que es el tema del clima laboral, ¿cómo yo como comunicación sumo eso? Entonces, las personas en general, Melanie, no comprendemos la mirada integral de lo que hacemos. Por cualquier motivo personal, eso no es lo sustantivo. Pero si yo quiero ser un comunicador estratégico, debo comprender qué es una organización. Ese es el primer punto de partida. ¿Qué es una organización? Luego, cómo funciona el sistema de la organización. Luego, ver cuál es el aporte de valor de mi organización. Y luego, la parte más interesante es, ahora, yo como con comunicación, porque Melanie, lo primero es que somos comunicadores. Esto no es de otra especialidad. Es como yo con comunicación, como yo lo resuelvo. Cómo con comunicación doy un aporte de valor, cómo con comunicación doy una solución comunicacional, imaginemos, para un tema bien interesante. Por ejemplo, el área de despacho
son a veces los conductores, los que distribuyen, ¿ok? Los conductores. Y los conductores muchas veces necesitan algún plan de comunicación para cumplir por lo menos las reglas de tránsito, ¿ok? Que es un tema operativo. Y la cantidad de multas que tienen es altísimo, pero altísimo. Como yo preparo un plan de comunicación porque sé que la distribución que está ocurriendo en esos camiones me generan pérdida de horas hombres, porque no solamente es la multa como multa, sino que la multa que me genera esperar, ponerme la multa, que es como una hora que la multiplicas por 100 camiones, son 100 horas hombres. Como yo desarrollo un plan de comunicación para que mi conductor siga por lo menos la regla de tránsito. ¿Ok? Entonces, eso solamente lo voy a saber yo si tengo una mirada integral de cómo funciona o qué tanto afecta el presupuesto de mi organización la cantidad de horas hombres. Entonces, eso es cómo funciona el modelo de cómo pasar de un comunicador operativo, que solo me encargo de la parte comunicacional de mi área, mi división, mi despacho, lo que yo me quiera conveniente, a cómo yo veo toda la mirada. ¿Ok? No sé si tienes otra pregunta, Melanie, para ir conversando, ir a la parte final con una herramienta que creo que va a ser interesante. No, por el momento no, todo claro. Excelente. Entonces, un punto o una herramienta que a mí me gusta mucho socializar, porque creo que es una herramienta interesante bajo mi planteamiento, evidentemente, es una herramienta de las 4 ventanas, que es una herramienta que creo que va a ser sumamente interesante conocerla en cada uno. Nosotros como comunicadores, ¿ok? Tenemos que desarrollar al final un plan de acción concreto, un plan de acción interesante, un plan de acción que genere algo con las personas. Entonces, este modelo de las 4 ventanas te dice a ti al final que nosotros tenemos que hacer 4 tipos de cosas para poder modificar lo que venimos haciendo. Entonces, tú como comunicador, pregúntate, ¿qué cosa tendrías que agregar a tu día a día para convertirte en un comunicador más estratégico? Agregar. Agregar viene de cosas que no estás haciendo, o sea, que no estás haciendo que tienes que agregar. Al mismo tiempo, evalúa, piensa, reflexiona qué cosa crees que debes dejar de hacer porque limita tu mirada, dejar de hacer porque no te suma, dejar de hacer porque te genera poco desarrollo en esta visión mucho más estratégica. Al mismo tiempo, ¿qué cosa crees que debes de modificar, cambiar, adaptar a la nueva realidad de las organizaciones que piden propuesta de valor diferente? Y como siempre, Melanie, hacemos cosas bien porque hacemos cosas bien, ¿qué cosa crees que debes mantener? Es seguir haciendo porque lo haces bien. Entonces, el modelo de las 4 ventanas te dice que al final todos tenemos cosas que agregar para poder encaminarnos a una mirada diferente. Agregar es algo que no venimos haciendo. Por ejemplo, si yo hiciera el caso de este tema de agregar, yo diría, ok, agrega algún curso orientado a la administración, algún curso orientado a la gestión, ok, implementa, agrega más herramientas de gestión. Dejar, de repente, hay muchas personas que deberían dejar de estudiar tantos cursos técnicos en comunicación, no porque esté mal, pero si sigues especializado en lo técnico, siempre vas a ser operativo y técnico, y seguramente muy bueno, pero una mirada más estratégica, debemos de dejar ciertas cosas que son importantes seguramente. Modificar es que debemos darnos cuenta que hay ciertas cosas que ya no funcionan. O sea, hay ciertas cosas, incluso en nuestra forma de expresar, que ya no soporta una empresa promedio, sobre todo en el campo gerencial. Y finalmente, en el mantener, yo creo que en general, y este es un juicio un poco sesgado, los comunicadores tenemos una mirada con mucho criterio cuando aplicamos el criterio dentro de la formación. Yo creo que hay que mantener esa mirada que tenemos de criterio. Muchos de ustedes creo que le llaman comunicador 360, me parece. Ok, pero esa mirada de las cosas que influencian algo podría ser importante mantener. Dentro del primer bosquejo que estoy haciendo acá. A mí me interesa que cada uno de ustedes haga su propio bosquejo, su propia mirada. Entonces, a grandes rasgos, yo quería compartirles estas 4 ideas que para mí son importantes, o 5 ideas que para mí son importantes
para convertirnos en un rol de un comunicador mucho más estratégico, que es un poco lo que les he compartido. Lo primero es darnos cuenta que estamos en un proceso permanente de desarrollo de las organizaciones, por lo menos son más complejas. Estos temas de género, estos temas de edad, estos temas de interculturalidad, donde la gente en su derecho puede ser diferente y en diversidad tiene que ser diferente, implica organizaciones sumamente complejas y ahí nuestro rol tiene que evolucionar a un rol mucho más gerencial, porque la parte operativa que la hacemos bien está bien y seguramente hay comunicadores que quieren quedarse así, está bien, perfecto. El segundo punto es, como les decía, comprender cómo funciona una organización. O sea, tenemos que comprender qué es una organización y aprender ciertos indicadores o palabras claves como rentabilidad, ROI, core business, que son importantes para una organización que funciona como sistema, como un sistema de organización. Si entendemos ese sistema de organización, sabemos que al final, Melanie, todas las empresas son un número, todas. Es un número. Si yo soy una empresa que me da rentabilidad 10% y de repente veo un fondo de inversión que me da rentabilidad a mí, no sé, 15%, no tiene ningún sentido que tenga empresa. Pongo mi dinero en un fondo y se acabó el tema. Porque así es como funciona el dinero. Como el dinero, cómo se trabaja, se gestiona, se desarrolla para que al final este activo que es nuestro dinero nos dé un grado de rentabilidad, que es lo que buscamos nosotros. Luego de eso, darnos cuenta que somos parte de una cadena de valor. O sea, si nosotros como comunicadores no nos identificamos en una cadena de valor, es muy probable que nuestro trabajo desaparezca. Es sumamente probable porque no somos parte de una cadena. O sea, tenemos que ser parte de una cadena de valor. Y esa cadena de valor, en ese pequeño foco de acción que tenemos, es darnos cuenta que somos de un sistema más grande. Y solamente al darnos cuenta que es todo el sistema, todo el proceso, darme cuenta como yo, con comunicación, doy soluciones comunicacionales a otras áreas. Pero entendiendo el parte del proceso. Y esta parte del proceso es la visión sistémica desde que ingresa un requerimiento, ya sea un requerimiento de un producto o un servicio de un cliente, como hasta el final pasa por todas las áreas para tener este aporte de valor que tienen ustedes. Y nuestros salarios están relacionados principalmente en qué tanto aportamos valor a cada una de las áreas. Si nosotros no aportamos valor a un área, es muy probable que el salario que tengamos nosotros sea siempre operativo. Y si nosotros no aportamos valor a una de las áreas, por eso es que, Melanie, cuando se rediseñan los procesos, se hacen nuevas estructuras, ¿ok? Se achata la organización, hay muchos puestos que vuelan, porque simplemente en el análisis se dan cuenta, oye, pero este puesto no tiene ninguna influencia en lo que estamos haciendo. Es más, si desaparece, no pasa nada. Y si es que no pasa nada, tú, Melanie, como gerenta, como líder, empresaria, entonces, ¿qué haces acá? Pues no tiene ningún sentido. Entonces, entendiendo este sistema en general, el push final de lo que es lo que estamos conversando acá es como luego yo, con comunicación, doy una solución comunicacional, porque soy comunicador. Y doy una solución de vínculo, de stakeholder, ¿no? De públicos, de actores, de interesados. Y que al final esta solución comunicacional, ¿cómo está alineada al proceso? Este alineamiento del proceso me permite agregar valor a la organización, valor. Y ese agregar valor es parte de la adaptabilidad que la organización necesita para estos tiempos de buca y va. Esa capacidad de pensamiento es lo que nos lleva, Melanie, a un rol operativo de un comunicador, a un rol estratégico. Y esa es la chamba que yo intento en los espacios que converso, en los espacios que dinamizo, llevar al nivel de pensamiento en el cual hay que empujar el coche, porque estoy convencido que el comunicador está muy bien formado, estoy convencido que es gente preparada. Solamente tienen que cambiar la mentalidad de la comunicación muy operativa, que es valiosa, que es importante, pero de que tiene una mirada diferente en el rol de la estrategia, que es un tema de visión mucho más sistémica. No sé si hay alguna otra pregunta, Melanie, para ir cerrando las ideas de este espacio de conversación.
Creo que lo único que en lugar de pregunta, más sería como una acotación. En este caso sería una fusión, el hecho de combinar todo lo que uno aprende como de manera técnica, operativa y juntarlo o combinarlo con todo aquello estratégico, con todo lo que la organización en este caso necesita para poder hacer un match perfecto entre lo que hago y lo que puedo aportar para que siga creciendo esta a nivel personal, ya no hablemos a nivel personal, ya no tanto empresarial, porque de por sí tanto el crecimiento personal como empresarial es una combinación mutua que hace que la persona de por sí quiera seguir evolucionando y no mantenerse solo en ese rol operativo en el que en algún momento, como bien menciona usted, el jefe puede decir, ok, esto no lo necesito, y simplemente adiós. Entonces, el punto sería combinar esto para seguir creciendo y mantenerse presente dentro de la evolución de lo que va cambiando el mundo y cómo se va viendo la empresa también. Claro, has dicho algo bien interesante, ¿no? Este proceso propio, autónomo, es un camino individual donde debemos reconocer de que en general estamos bien entrenados, pero estamos bien entrenados mucho en la parte operativa. Entonces yo sí soy un partidario de que si uno comienza a tener una mirada diferente, esa palabra que tú dices, ¿no? Que parece muy sencilla, esta mirada estratégica, es solamente estratégica si es que conocemos la estrategia de la empresa. A veces decimos estrategia a cualquier cosa. Entonces, no, para que nuestro rol sea estratégico es cuando aportamos valor a la estrategia, ¿no? Y el camino es un poco, o el bench que debemos hacer es con la gente de recursos humanos, donde hace unos 25 años ellos tenían un rol muy operativo, donde dentro de recursos humanos solamente veían su chamba, que de repente estaba asociada a planillas. Incluso había una broma, ¿no? Lo que somos 52 sabemos, te voy a mandar a personal, porque personal era poco más para votarte, que era un tema operativo, que era contrata y salarios. Pero la gente de recursos humanos comenzó a desarrollar una mirada estratégica y comenzaron a llamarse, soy el socio de la alta gerencia. Y recursos humanos, producto de su propio esfuerzo, comenzó a desarrollar un pensamiento estratégico. Comenzó a tener una mirada mucho más estratégica, porque se dieron cuenta cómo nosotros aportamos a la estrategia. O sea, cómo nosotros aportamos a la estrategia. Entonces, al darnos cuenta de tener esta mirada, de aportar a la estrategia, ellos comenzaron a entrenarse y, e incorporar herramientas de gestión y comenzaron a darse una mirada estratégica. Algo que comenzaron a ver fue tema de finanzas, porque es importante que un comunicador sea finanza y hay que ser honesto, Melanie, los comunicadores odian las finanzas. Entonces, si yo no sé leer un flujo de caja, un árbol financiero, o que un estado financiero, ¿qué hago en la reunión de gerentes? Nada. Entonces, el recurso humano comenzó a entrar esos temas de finanzas y comprendieron. Comprendieron también temas de comunicación corporativa bastante bien porque ellos incorporan mucho nuestras herramientas. Comprendieron eso y recurso humano ganó su espacio en el área gerencial al mismo nivel que finanzas, marketing, logística, distribución, al mismo nivel. El problema es que los comunicadores pensamos que por el solo hecho de ser comunicadores nos tienen que dar ese espacio por ese hecho. Y eso es algo absurdo, eso no es así. Yo creo que en general es que en algún momento los han formado así, de que la comunicación como un aporte de valor natural tiene que tener un espacio. Y eso es por lo menos inexacto. Por lo menos inexacto. Recursos Humanos lo hizo brillantemente bien y esta ola empezó en el 2000. En el 2000 clarísimo, donde comenzaron las primeras maestrías de recursos humanos estratégicos. Empezaron en el 2000. Ok, te hablo ya hace casi 24 años porque yo tuve la suerte de empezar a estudiar una maestría sobre eso y vi un poco la subida, cosa que me encantó porque hasta antes de eso era muy operativo, muy operativo el tema de recursos humanos. Y ahora ya hay carreras de recursos humanos, hay maestría de recursos humanos, hay MBA con enfoque de recursos humanos. Entonces, en comunicación, no voy a ser un poco duro, existirán dos maestrías con un enfoque estratégico, las demás siguen siendo muy operativas, porque cuando lees las mallas hay pocos temas de gerencia y ahí te das cuenta que siguen siendo operativas porque hay muchos temas de comunicación, pero no hay tema de gestión, management, gerencia. Como yo te decía, si le ponemos un estado financiero a un comunicador promedio, poco más
lo va a invalidar. O sea, ni siquiera va a aceptar que no sabe. Va a decir, eso no sirve para nada. Pero ¿cómo yo puedo aprobar la estrategia si no sé lo que es el ROI, el BAN, el EBITA, la TIR, que son términos, digamos, generales de un estado financiero? Por eso te decía de que cuando queremos entrar a una mirada de un comunicador estratégico, debemos conocer qué es una organización, debemos conocer el aporte de valor, debemos conocer el sistema como proceso, y solamente ahí, en esa ubicación, Melanie, solamente ahí voy a darme cuenta yo, que estoy bien entrenado, cómo doy solución comunicacional a cada una de las áreas. ¿Ok? Porque si no, mi solución comunicacional va a ser operativa, porque no entiendo el impacto. Es más, hay muchos planes de comunicación que destruyen valor. Por ejemplo, cuando yo hago un plan de comunicación y de repente estoy en el área de producción, y hago un plan de comunicación para bajar el tiempo de producción, no me doy cuenta que estoy de repente destruyendo el tema de la calidad, solamente porque enfoco en tiempo, tiempo, tiempo. ¿Y qué ocurre si un producto baja calidad? Van a aumentar las devoluciones porque son de mala calidad. ¿Y qué va a ocurrir? Que en el área de logística se aumenten las devoluciones de despacho, que implica un mayor costo de metraje por mayor despacho. ¿Qué va a ocurrir? Mayores reclamaciones. O sea, yo por el solo hecho de enfocarme en que la gente mejore su tiempo, no me doy cuenta que destruyo valor. O sea, estas cosas, cualquier persona, Melanie, cualquier persona gerente de cualquier área lo conoce, como tú te llamas Melanie o Joseph. O sea, ni siquiera son complejas, pero un comunicador, si no entiende el sistema de una organización, y te lo digo porque he tenido la buena o mala suerte de conversar con muchas personas, sienten que como la comunicación importancia, la alta gerencia debe dar valor. No, yo como comunicador debo lograr posicionar el atributo de importancia en la alta gerencia a través de algún tipo de evidencia. Porque la alta gerencia al final lo que quiere, Melanie, es rentabilidad. Y si yo le demuestro que con comunicación puedo ayudar a otras áreas y tener un impacto de valor, me posiciono. Y eso lo hizo Recursos Humanos hace 25 años, como te dije, que a mí me encanta porque muchos de mis amigos fueron uno de los pioneros, fueron muy jovencitos, ahora ya estamos grandes ya, pero nos da gusto que toda la gente que continúa, los nuevos chicos, tienen clarísimo que Recursos Humanos es una área estratégica. Eso es un poco lo que yo quería compartirles hoy en base a la mirada que yo tengo de este tema de comunicación que a mí me gustan, me parecen interesantes. Entonces, ¿algún comentario más, Melanie, para ir cerrando este espacio? No, por mi parte no. No sé si alguno de los participantes quiera comentar o hacer alguna otra pregunta. Bueno, Excelente. Entonces, gracias por la invitación. Yo siempre termino con una frase, somos comunicadores, seámoslo siempre. Lo importante es posicionar nuestra especialidad de un rol operativo en el cual somos buenos a una mirada más estratégica. Comprendiendo esto, ¿no? Entender en qué entorno están las organizaciones, comprender qué es una organización, entender el aporte de valor que ofrece al mercado la organización y es sobre eso ver cómo con comunicación damos soluciones de aporte de valor de manera integral. Si entendemos eso, estoy convencido que pasaremos de un rol operativo a un rol estratégico en la comunicación, porque somos comunicadores, seámoslo siempre. Eso sería todo, Melanie. Te agradezco mucho el espacio. muchas gracias, Joseph. Bueno, queridos participantes, el webinar ha llegado a su final. En el chat podrán encontrar una encuesta de satisfacción